Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esperemos que salga bien. Sin más vueltas, entonces, comencemos a hablar del beato Pier Giorgio Frassati. Pido perdón antes que nada a todos los devotos de este gran santo, porque tuve que hacer un resumen muy apretado para no extenderme demasiado en esta charla. Así que bueno, comencemos. Comencemos diciendo que Pier Giorgio nació el 6 de abril de 1901 en el seno de una rica familia de Turín, Italia, en el norte de Italia. Su madre, Adelaida Ametis, era una pintora reconocida, de hecho si ustedes la buscan en Google sale información de ella, y su padre era un eh, personaje muy conocido en el ambiente político y cultural de Italia. De hecho fue el fundador y el primer director de un diario que continúa hasta el día de hoy, que es La Stampa, un diario liberal. Era un personaje influyente en estos ambientes, incluso llegó a tener el cargo de eh, senador en Italia y de embajador en Alemania. Es de la familia en la que nace Pier Giorgio Frassati. Él tenía una hermana un poco más chica que él, Luciana. Él se va a educar primero en una escuela estatal y luego en una escuela de los padres jesuitas. Cuando termina la secundaria, decide estudiar para ser ingeniero, ingeniero en minas, en la Real Universidad Politécnica de Turín. Él le dijo a un amigo que quería estudiar eso para poder servir mejor a Cristo entre los mineros. Sin embargo, una primera aclaración que hay que hacer es que sus estudios, ni en la secundaria ni en la universidad, que considero su primera tarea, obviamente, nunca le alejaron, digo, de la actividad social, política incluso, ni de la actividad apostólica, como vamos a ver a lo largo de la charla. Él cuando está en la secundaria comienza a frecuentar el Instituto Social de los Jesuitas. En ese instituto él se hace miembro de la Congregación Mariana y de las conferencias de San Vicente de Paúl. Esas conferencias tenían como apostolado la ayuda a los pobres, la asistencia a los pobres, visitar sus casas, llevarles alimentos, medicamentos, etcétera, ayuda de distinto tipo, pero tenía un apostolado muy bien organizado. También, estando en la universidad, Pier Giorgio se hace miembro de el Círculo Universitario César Balbo, que era un círculo de formación católica. También empieza a participar en la adoración nocturna en la iglesia de los Padres del Santísimo Sacramento. Es decir, una multiplicidad de grupos en los cuales va a participar Pier Giorgio a lo largo de su vida. Para concluir esta pequeña biografía, este repaso histórico de él muere con 24 años en el año 1925, un poquito antes de obtener el título de ingeniero. En 1990, en 20 de mayo precisamente, en la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II lo va a beatificar y lo nombra el hombre de las 8 bienaventuranzas. Y sus restos descansan hasta el día de hoy en la Catedral de Turín, si no estoy equivocado. Bien, la idea de esta charla es básicamente, más que hacer un repaso cronológico de su vida, es más bien tratar de dar algunas pinceladas de la vida de Pier Giorgio para armar que nos quede una especie de retrato con sus virtudes esenciales, con, su, con los aspectos principales de su vida. Perdón, justo empezaba a sonar música de algún loco que está poniendo en este momento. Bien, entonces comencemos a dar estas pinceladas, estas características, estas virtudes de nuestro amigo. Lo primero que tenemos que decir, y esto lo destacan todos los que lo conocieron, es que irradiaba. Hablan de la irradiación de Pier Giorgio. ¿Y a qué se debe esto? Leamos lo que dice un sacerdote que lo conoció. Entre todos yo distinguía enseguida a Pier Giorgio, gracias a la influencia que ejercía entre sus compañeros y al optimismo del que estaba lleno. Siempre alegre, superaba a todos por su piedad seria y sus convicciones religiosas, su catolicismo, ni demasiado amplio ni demasiado estrecho. Era vivo, actuante, lleno de dinamismo apostólico. Cuando volvía al anochecer de los campos de nieve, jamás dejaba de hacer la visita al Santísimo Sacramento. Podríamos decir que Pier Giorgio poseía en grado eminente lo que el cardenal Newman llama el don de la simpatía, ¿bien? Y era reconocido por su lealtad, por su risa fresca, por su deseo constante de servir.
ejercía como una especie de atracción magnética. Esa iluminación de la que habla Cristo también en el Evangelio, ¿no? Que brille vuestra luz delante de los hombres, de suerte que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, eso lo encarnó de modo eminente Pier Giorgio, sin duda. Podemos decir que intensa fue y sigue siendo la irradiación de este santo. De hecho, el mismo Papa San Juan Pablo II, después de haber visitado su tumba un año antes de la beatificación, dice: quiero rendir homenaje a un joven que supo ser testigo de Cristo, con singular eficacia en este siglo nuestro. Yo también conocí en mi juventud la benéfica influencia de su ejemplo y cuando estudiaba quedé marcado por la fuerza de su testimonio. Impresionante, ¿no? O sea, el Papa reconociendo que había quedado marcado en los años de su juventud por la vida de Pier Giorgio Frassati. ¿Cuál era el secreto de esta misteriosa irradiación? Era la fe, indudablemente, la fe que encendía en su corazón una caridad activa. En esa época hay que ubicarse un poco, estamos hablando del principio de 1900, en esa etapa dominada un poco por el liberalismo y el laicismo, a los jóvenes, especialmente a los varones, les daba un poco de vergüenza la práctica de la religión de manera pública. Era como que la práctica de la religión estaba reservada para las mujeres, como algo femenino, poco varonil. Bueno, él le demostraba a los estudiantes que pensaban así, que pensaban que por practicar la fe podían quedar al margen de la vida social, como podría pasar hoy perfectamente. Digo, él les demostraba que era más varón, era más hombre, porque justamente era más cristiano. Fíjense, para concluir este aspecto de la irradiación de Pier Giorgio, cómo habrá irradiado que al día siguiente de su muerte, un periódico socialista lo reconocía de esta manera. Amaba a los humildes y a los pobres, pasó en medio de ellos haciendo el bien, iba a buscarlos a los barrios más alejados de la ciudad, subía las escaleras estrechas y sombrías, entraba en las buhardillas tristes y miserables, llevando el pan que saciaba los cuerpos y la palabra que consuela las almas. Y era un diario socialista. Vamos a ver muchos ejemplos de esto. Segunda característica de Pier Giorgio fue su caridad. Y cito algunas anécdotas simplemente como para ilustrar esta virtud de él, que ejerció en grado eminente también. Es verano, a la hora de más calor llega a la casa de los Frassati una mujer pobre pidiendo limosna. La atiende Pier Giorgio, que era un niño, no está su madre, los criados no pueden decidir nada. Pier Giorgio vacila un momentito, piensa, no tiene ni un centavo para darle, y se le ocurre la genial idea de sacarse los zapatos y las medias y entregárselos a esta mujer para sus niños. Ejemplos como este hay un montón en la vida de Pier Giorgio. Era su característica, ser completamente desprendido, y lo vamos a ver en otras anécdotas a lo largo de esta charla. Fíjese lo que decía de él el presidente de las conferencias de San Vicente de Paúl, ese apostolado en el cual él participaba. Lo recordaba de esta manera: Frassati fue desde el primer momento un excelente compañero, tan generoso en sus limosnas como en el sacrificio de su tiempo. Si faltaban miembros para las visitas, él se ofrecía inmediatamente para sustituirles. En Navidad hacía visitas especiales a los hogares más abandonados. Por otra parte, no se contentaba con los pobres de la conferencia, sino que descubría otros nuevos. Es lo que él llamaba hacer conquistas. Qué impresionante y qué importante el ejemplo de esta última frase, ¿no? Hacer conquistas. Qué ejemplo para nosotros que participamos en diversos apostolados, para encendernos en celo apostólico. No conformarnos con los que somos, con los que están, con los que formamos parte ya de un grupo, sino buscar nuevos miembros, nuevos amigos que se acerquen a Cristo, ¿no? Como decía Pier Giorgio, hacer conquistas. Estoy seguro, dice otro amigo, de que Pier Giorgio hubiera renunciado a cualquier diversión y a cualquier ocupación antes que faltar a las reuniones de la conferencia. El espíritu de caridad hablaba muy alto en él y se imponía a él como un deber absoluto. Sabemos perfectamente todos los que participamos en algún apostolado que no está todo en dar simplemente, sino que hay que tener para dar. Y podríamos decir que entre los atributos de la caridad, sin duda, está el saber ingeniarse. Saber ingeniarse para conseguir los medios, para conseguir fondos para los apostolados.
Y esto Pier Giorgio lo hizo muy bien y lo hizo con una alegría y un entusiasmo que impresionaba. Era el más comprometido a la hora de juntar fondos para los diversos grupos en los que estaba, vendiendo rifas, vendiendo libros usados, todo para juntar dinero para las diversas obras apostólicas. Cuentan los amigos que todos pensaban que a él le encantaba hacer eso, y él le confiaba a su director espiritual que todo lo contrario, que le repugnaba, que se tenía que vencer. Pero ¿cómo habrá sido su entusiasmo, la alegría que mostraba al hacer estas actividades, que nunca nadie notó que esa actividad le resultaba costosa? Una enseñanza también para nosotros, ¿no? Pasemos a otra característica. Ubiquémonos temporalmente, como les decía recién, estamos en el principio del siglo XX en Italia, en el norte de Italia, más precisamente en Turín. Para todos los que conozcan la vida de Don Bosco, él había fallecido un tiempo antes, en 1888, en la misma ciudad, en Turín, y la obra de los salesianos estaba ahí por todos lados. ¿Cuál era el ambiente social? De pobreza y de miseria. Recordemos que de 1850 en adelante explota una revolución, la revolución industrial, que trajo muchas consecuencias negativas en muchos países de Europa. El hacinamiento de las personas en las ciudades por la emigración del campo, porque empieza a aparecer la fábrica, no hay trabajo en el campo, la gente tiene que irse, y eso trajo aparejado miseria, hacinamiento, condiciones miserables de trabajo, trabajaban mujeres y niños. Y Pier Giorgio vio eso muy de cerca, a pesar de que era miembro de una familia adinerada, de muy buena posición económica, política y cultural en Turín. Pero tomó contacto de lleno con la cuestión social. La cuestión social, de la que va a hablar León XIII en su encíclica Rerum Novarum, Pier Giorgio la hizo propia. Y fíjense también que es para destacar que siendo el hijo de un gran burgués, de un empresario, diríamos hoy, liberal e incluso agnóstico, Pier Giorgio adhirió desde el primer momento a la doctrina social de la Iglesia y la veía como la única solución a los problemas sociales de la época. Fíjense también para ilustrar esto, un periódico de Milán, La Justicia, le rinde este homenaje sincero y que es conmovedor por momentos. Y les leo textual. Dice este periódico, ¿no? La vida es un acuerdo entre las palabras y los actos. Está buena esta frase. La vida es un acuerdo entre las palabras y los actos, aventajando estos, los actos, a aquellas, las palabras. Este joven católico era ante todo un cristiano que traducía sus opiniones místicas en obras vivas de piedad y caridad humana. Se puede apreciar de distinto modo la eficacia social de la caridad. Se debe reconocer su valor cuando se la emplea no como un narcótico, sino como una ayuda espontánea a la miseria, cuando parte de un corazón que sin rodeos egoístas quiere sencillamente ayudar a un hermano. Este joven, que en vísperas de conquistar su título de ingeniero, que estaba en vísperas de conquistar su título de ingeniero, no tuvo jamás la visión egoísta ni la mirada del halcón que levanta el vuelo para la rapiña, cosas ambas tan frecuentes entre los afortunados de la vida. Tuvo siempre la mirada serena y dulce del hombre que se siente hermano de los demás hombres y hermano sobre todo de los pobres y de los desgraciados. En la sucesión vertiginosa de la crónica diaria, esta es una excepción que merece señalarse. Interesante el homenaje de este diario, ¿no? Otra característica de la vida de él es que estuvo completamente a disposición de todas las personas siempre. Él solía repetir, estoy a vuestra entera disposición. Era como el lema de la vida de él, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Tiene 16 años, están entrando al colegio. Imagínense el alboroto de los estudiantes secundarios entrando, corriendo, gritando, en la puerta del portero que los mira pasar. Y Pier Giorgio es el único que se percata de que el portero tenía el semblante triste, de que algo le pasaba. Y es el único estudiante que se para un minuto y le pregunta, ¿qué le pasa, Ernesto? Y este Ernesto, el portero, le comenta que estaba triste, que estaba mal, porque había fallecido su único hijo, de 14 años, imagínense. Pier Giorgio se entristece, le prodiga palabras de consuelo, se queda un tiempo con él, en voz baja, mejor dicho, en silencio, con la cabeza baja, acompañándolo simplemente. Para los demás esa mañana va a ser una mañana normal como cualquier otra, indiferente. Sin embargo, podríamos descubrir en este acto el triunfo de la caridad de Frassati, ¿no? El triunfo de la caridad que estuvo en adivinar, en no ser indiferente, en no ser insensible,
a los gestos, a las palabras, a las insinuaciones de esa persona que estaba en un mal momento. Y la anécdota no termina ahí, porque pasado un año de eso, la misma escena, los estudiantes entrando al colegio, y Pier Giorgio se acuerda, se para y le dice a Ernesto, Ernesto, es el aniversario de la muerte de su hijo, lo recordaré en la comunión. Y Ernesto, sorprendido de que él, con quien no tenía tanto trato, se acordara de ese hecho. Eso habla de la sensibilidad y de la caridad fina que tenía Pier Giorgio, ¿no? Para estar atentos. Eso representaba en él estar a entera disposición para los demás. Cuentan que en el Círculo Balbo, en este círculo de universitarios católicos en el que él participó, todos lo reconocían y lo admiraban y lo apreciaban justamente por esto, ¿no? Por el olvido de sí mismo, por el tacto que tenía en adivinar lo que otro estaba necesitando o queriendo, por su abnegación en todas las ocasiones, por la disponibilidad de alma, por la sonrisa que siempre tenía, por el buen humor. ¿Bien? Dicen sus amigos que eso le daba un prestigio indiscutible entre los estudiantes. Así lo recuerdan incluso estudiantes que lo conocieron ocasionalmente en una oportunidad, lo recuerdan con mucho afecto y cuentan cosas increíbles. Por ejemplo, un grupo de estudiantes alemanes que habían llegado a Ravenna a raíz de un congreso internacional de una asociación en la que participó Pier Giorgio, fíjense en la cantidad de grupos en la que participó, Pax Romana se llamaba, era una organización de estudiantes católicos internacional. Organizan un congreso, llegan los estudiantes alemanes, y a Pier Giorgio, porque era muy práctico, lo ponen a cargo de hospedarlos y de estar con ellos. Y un estudiante alemán que lo vio en esa ocasión y nada más, cuenta la siguiente anécdota. Recuerdo que un día, después de haber caminado a pleno sol durante toda la mañana, nos sentamos a la sombra, muertos de sed. Estábamos en la campiña de Treviso, no había medio de procurarse un vaso de agua. En serio y en broma, al mismo tiempo, yo empecé a quejarme y los demás me imitaron. Pier Giorgio desapareció. Media hora más tarde volvía sudando y lleno de polvo con una enorme sandía. Para conseguirla había andado más de 2 kilómetros. Bueno, anécdotas como esta, insisto, hay un montón. Los amigos siempre lo recuerdan también como el más querido de todos. Nos cuenta uno, puedo asegurar que nunca le oí hablar mal de nadie. Excusaba todo lo posible. Cuando la falta era manifiesta, evitaba señalar al culpable y callaba. Evitaba destacar lo que hubiera sido causa de discordia y procuraba hacer desaparecer las diferencias con una sonrisa. Gran amigo. La amistad que verdaderamente busca el bien del amigo, ¿no? Otra característica, y esta fue de las principales, y que sin duda es, obviamente, consecuencia de la caridad, y fue el apostolado. Y lo primero que tenemos que decir acá es que el apostolado es ante todo una actitud del alma, es una perspectiva interior. Todo, hasta el menor acontecimiento, contemplarlo desde el punto de vista de la preocupación apostólica y del mayor bien de las almas. Eso es el apostolado. Eso es tener una perspectiva o celo apostólico. Mirar todos los acontecimientos de la vida apostólicamente. Y eso lo hizo Pier Giorgio de una manera impresionante. Cuentan de él que jamás perdió ocasión de hacer apostolado, y era su preocupación dominante. Los estudios, lejos de paralizar su acción, como podría uno suponer, la agudizaron. ¿Cuánto para aprender tienen tantos jóvenes, tenemos tantos jóvenes católicos de hoy, que con la excusa del estudio no se forman, no tienen vida espiritual, no participan activamente en ningún apostolado, en ningún grupo, con la simple excusa del estudio, de un examen, de un parcial, o los jóvenes profesionales porque ya están trabajando, porque no tienen tiempo. Esos jóvenes que hoy no tienen tiempo por exámenes, son los que mañana no tendrán tiempo por trabajo y después no tendrán tiempo por la familia, y su vida católica se limitará a ir a misa los domingos y rezar en familia, lo cual está muy bien y hoy es heroico, pero la fe tiene que tener una implicancia social, tiene que haber un compromiso social del católico. Y Pier Giorgio encarnó esto de una manera aleccionadora para todos. Él aprovechó las ocasiones que el estudio le daba, por ejemplo, para iniciarse en los problemas sociales de la época y ejercer un apostolado real, concreto, entre los universitarios.
El apostolado suscitó en él un evidente deseo de formación. Él se daba cuenta que para participar en estos grupos y para ser apostolado necesitaba formarse. Y a pesar de que él le tenía repugnancia al estudio, porque era un tipo muy práctico, se puso a estudiar y se formó seriamente en la doctrina social de la Iglesia. Esta beta apostólica también se manifiesta, por ejemplo, en su casa, porque se preocupó mucho de la vida religiosa de sus sirvientes, de sus servidores, de la gente que trabajaba en su casa. Por ejemplo, tenía una empleada alemana que no hablaba italiano, Mariska. Él se preocupó de conseguirle un confesor alemán para que ella pudiera confesarse. Por ejemplo, tenía otra empleada que tenía un bebé ya de 8 meses y no estaba bautizado, se preocupó de que lo hagan bautizar, se preocupaba de que sus servidores vayan también a misa, y con su risa, con su buen humor, hacía apostolado también entre ellos. Tampoco teme Pier Giorgio la influencia en la masa. Como les decía al principio, estamos en una época en donde practicar la fe públicamente a los varones les daba cierta vergüenza, una cuestión reservada para las mujeres, la misa, comulgar incluso. Y Pier Giorgio siempre tomaba la delantera en estas ocasiones. Por ejemplo, buscaba comulgar primero, porque en esa época no se comulgaba todos los días. Entonces, en la misa de la comunión general, Pier Giorgio trataba de ir primero para decidir a los que vacilaban, por ejemplo. Cuentan también otra anécdota, un día que no tenían misa, estaban en una excursión en una montaña, era domingo, no tenían misa porque no había sacerdote, entonces Pier Giorgio, a la gente del albergue, a los empleados y a todos los excursionistas que estaban ahí, que no lo conocían, les propone rezar el rosario, así abiertamente. Y para la sorpresa de todos, se prendieron. Digo, uno se animaría a hacer eso ahí, en frente de desconocidos, invitarlos a rezar el rosario. Bueno, él lo hacía. Todo esto que vamos hablando era realmente no era una impostación, sino que era un modo de ser de Pier Giorgio, era un estilo de vida. ¿Cuántos estudiantes han sido arrastrados a vivir mejor solamente por el espectáculo de la vida de Frassati? Miren lo que cuenta un amigo de él. Frassati me impresionaba por su energía, por su alegría y por su inagotable cordialidad. Sin duda alguna, su vida era más rica y dilatada que la mía. En él veía yo el tipo de católico convencido para el que la fe es verdaderamente la fuente de toda actividad. El fervor que manifestaba en sus conversaciones conmigo me llenaba de tristeza. Me sentía tan lejos de él. En fin, una tarde de marzo me decidí a entrar en el Círculo Valgo. Fíjense el apostolado que hizo con este amigo, ¿no? Y termino esta beta apostólica de Pier Giorgio contando una anécdota que también es fantástica, es muy buena. Cuentan, había dos chicas que se preparaban para hacer una excursión un domingo. Como el tren salía muy temprano, van a misa a una capilla a las 5:15 de la mañana para tener misa. En la sacristía les avisan que la misa se había retrasado. Entonces se resignan las chicas a tener que irse de la misa antes de que termine para poder tomar el tren. Y cuenta una de estas chicas: recuerdo que varias veces durante la misa me llamó la atención aquel muchacho que rezaba con un fervor poco común entre los jóvenes de su edad. Y aún me sorprendió más verlo con el rosario en las manos. Enseguida de la elevación, miré rápidamente el reloj y vi que nos quedaba el tiempo justo para tomar el tren. Nos levantamos, pero yo vi que el piadoso desconocido me retenía discretamente por el brazo. Por favor, no salgan antes de terminar la misa, les dice Pier Giorgio. Es que tenemos que tomar el tren. Y relata la chica. Entonces, con dulce y extraña autoridad, nos invitó a arrodillarnos de nuevo y con tono de insinuante persuasión nos aseguró que llegaríamos a tiempo a la estación. No sé por qué, pero obedecimos dócilmente. Al terminar la misa, se levantó rápidamente, nos indicó que le siguiéramos. Después de invitarnos a subir a un automóvil, el desconocido se presentó con breves palabras. Pier Giorgio Frassati. Por el camino hablamos de nuestra excursión. Él partía para Bérgamo en una ascensión alpinista. Tuvimos el tiempo justo para tomar el tren, sin poder dar las gracias a quien unía tanta bondad y exquisita cortesía con una piedad tan profunda. Está buena esta frase con la que describe esta chica Pier Giorgio, ¿no? Un ejemplo también para que aprendamos. Unía tanta bondad
y exquisita cortesía con una piedad tan profunda. Pier Giorgio poseía también una clara conciencia de lo que implicaba ser católico, y estaba orgulloso, muy orgulloso de serlo. Este periódico que cité hace un rato, de Milán, La Justicia, escribía de él: Frassati creía en Dios y confesaba abiertamente su fe, manifestándola en todas las ocasiones. Para su alma valerosa, esa fe era un uniforme que llevaba a todas partes, huyendo del oportunismo o del respeto humano. En nuestra época, este cristiano que cree y obra como hombre de fe, que habla como piensa y obra como habla, es un modelo del que todos podemos aprender algo. Está buena esta frase también. Habla como piensa y obra como habla. Una perfecta concordancia entre los principios, entre lo que predico y cómo vivo. El ardor de la fe en Pier Giorgio se manifestaba en un deseo de vivir lo que llamaba un cristianismo integral. Y les leo textualmente lo que él le escribía alguna vez a algunos amigos y lo que él decía, ¿no? Leo textual. Desgraciado el que no tiene fe. Vivir sin fe, sin tener que defender ese patrimonio, sin tener que sostener esa verdad por la lucha de todos los momentos, eso no es vivir. Es estropear la vida. Nosotros no podemos vivir así. Tenemos que vivir de verdad. Ese es nuestro deber. Basta entonces de melancolía. Adelante, siempre adelante, por el triunfo de Cristo en el mundo. Impresionante, ¿no? Lleno de fuego estas palabras. Adelante, siempre adelante, por el triunfo de Cristo en el mundo. Dije al principio también que Pier Giorgio participó en la política. Él se hizo miembro activo del Partido Popular Italiano, que estaba fundado hacía poco y que se presentaba como una alternativa al liberalismo y al laicismo reinante en la época. Un partido que en ese momento se presentaba como fundado en la doctrina social de la Iglesia y principalmente en las enseñanzas de la encíclica social Rerum Novarum del Papa León XIII. Él se hace miembro y participa activamente en este partido, incluso participó de muchas conferencias y reuniones de distintas asociaciones y de distintas instituciones civiles. Él se da cuenta del problema social que había y su fe, él tenía clara conciencia de que la fe debía impregnar esas instituciones, esos cuerpos intermedios. Y él se da cuenta que la doctrina social de la Iglesia era la única solución para esos problemas y que había que comprometerse en la reforma de esas instituciones sociales. Otra característica, la intrepidez. Era necesario mucho valor en la época, como les decía recién, para mostrarse francamente católico en un ambiente universitario que estaba impregnado de laicismo, de liberalismo, que ya empezaba también a ser influido por el socialismo y que se mostraba hostil a cualquier acto público religioso. Y les cuento algunas anécdotas. Llega la época de carnaval, un año, y el Círculo Balbo les hace una invitación a los estudiantes a una hora santa de reparación por los pecados cometidos durante aquellos días. Allí en Europa se vive bastante fuertemente el carnaval, a mí me tocó verlo, no vivirlo, esta vez en Alemania, en donde ya desde fines de enero, todos los días de la semana, todos los bares están llenos, la gente está disfrazada y se toma muchísimo alcohol. Eso hoy, en esa época también. Eran fiestas muy mundanas las que había. Entonces el Círculo Balbo organiza esta actividad, esta hora santa, y empiezan a colocar estas invitaciones, este aviso, al lado de las invitaciones llamativas a las fiestas de carnaval. Y algunos, como hoy en día puede parecer, puede haber, calificaron este hecho como provocativo. Entonces estos personajes quisieron romper el cartel de los estudiantes católicos. Entonces Pier Giorgio, imagínense la escena, se pone delante de la cartelera con un bastón en la mano. Empiezan a insultar, lo amenazan, le quieren pegar, y él continúa impasible. Los enemigos llegaron a ser tantos que consiguen arrancar el cartel y quemarlo. O sea, fíjense la bronca de estos muchachos. Y cuentan que una llama de indignación
brilló en los ojos de Pier Giorgio y su bastón empezó a describir círculos amenazadores. Imagínense la cara la sorpresa de los muchachos cuando lo vean a Pier Giorgio eh, mover el bastón de esa manera, diciendo, aquí los calzo a todos. Sin embargo, después de un rato, recobró la serenidad y partió sin decir una palabra. Imagínense, era un personaje total, ¿no? Otra escena parecida se da porque el director de la Escuela de Ingenieros era un miembro de la Acción Católica y los estudiantes anticlericales, también muy similar a hoy en día, podría ser una escena de hoy, los estudiantes anticlericales, digo, en toda una campaña por la libertad de enseñanza que ya empezaba a cundir por el ambiente universitario italiano, inician una campaña contra el director, justamente por la fe católica de él. Y empiezan a pegar unos carteles con algunas injurias. Y el Giorgio, cuando se da cuenta de eso, los arranca. Estos estudiantes, cuando lo ven, lo rodean nuevamente, lo atacan por violar la libertad de pensamiento, y Pier Giorgio, rodeado de estos estudiantes, con toda calma les dice, no hay libertad para el error y la calumnia. Y termina, y todos los que encuentre los arrancaré. Y nadie le dijo nada y se fue tranquilo. O sea, era toda una personalidad y una fuerza y una convicción que la manifestaba aún frente a enemigos de la fe. No tenía vergüenza. Y termino esta pincelada de su vida con una anécdota que para mí es fantástica, para mí es épica, digna de una película. Estamos en septiembre de 1921, la Juventud Católica Italiana organiza su primer congreso en Roma, y fue un éxito, participaron más de 50.000 estudiantes. Y habían logrado del gobierno fascista ya en ese momento que les autorizara a tener la misa del domingo, la misa de la Comunión General, en el Coliseo Romano. Llegan temprano todos los estudiantes, imagínense 50.000 personas, y se dan con que el Coliseo estaba rodeado de tropas. Entonces se dan cuenta que el gobierno había retirado la autorización. Indignados los estudiantes, porque la mayoría también se encontraba en ayunas, que era más largo el ayuno en esa época para poder comulgar, se indignan pero se tienen que retirar. Pero no fue todo eso. Al mediodía la Juventud Católica había organizado ir a depositar una corona en la tumba del soldado desconocido. Ya estaba en marcha el cortejo cuando llegó la orden del gobierno prohibiendo toda manifestación. Y acá explotó todo. Llenos de ira, los 50.000 jóvenes rompen sucesivamente los cordones de seguridad de la policía, de los guardias reales y finalmente de los guardias a caballo. Imagínense la escena. Eran las 2 de la tarde, cuentan. Pier Giorgio sostiene con ambas manos la bandera tricolor del Círculo Balbo y la levanta a la vista de todos. De repente, mandados por el prefecto de policía, conocido por su anticlericalismo, aparecen 200 guardias a caballo. Por eso les digo una escena digna de la película. 200 guardias a caballo. El oficial grita, tomad las banderas. Los guardias golpean con las culatas de los fusiles, arrancan y desgarran las banderas. Los jóvenes se defienden con vigor. Corren en auxilio de Pier Giorgio, que lucha con 2 guardias que tratan de quitarle la suya. Finalmente se quiebra el asta, pero la bandera continúa en manos de Pier Giorgio. Otros guardias rodean al grupo y lo empujan hacia el patio, donde son interrogados. ¿Tu nombre?, le preguntan. Pier Giorgio Frassati, hijo de Alfredo. ¿Profesión de tu padre? Embajador de Italia en Berlín. Apa, estupor de los policías, y le ofrecen inmediatamente la libertad. Pero Pier Giorgio se rehúsa y les dice, me marcharé cuando se marchen los demás. Van llegando otros muchos jóvenes al patio, se les recibe con entusiasmo, muchos llevan los trajes desgarrados, algunos están heridos. Llega un sacerdote entre 2 guardias con la sotana hecha jirones, llena de sangre. Imagínense, lo atropellan, lo tiran al suelo, hay gritos de protesta, culatazos, golpes de los policías, los jóvenes que reaccionan, Frassati que interviene para defender a uno, le ofrecen nuevamente marcharse y él se niega. Y entonces todos los prisioneros se ponen a rezar el rosario en alta voz. Y cuentan, ¿no?, los testigos. Pier Giorgio ha recobrado su calma por completo y sostiene la moral de sus compañeros. Parece una batalla. Uno de estos amigos, de los que estaba ahí, cuenta lo siguiente después de la muerte de Pier Giorgio. Aún me parece verlo, con los cabellos en desorden, el rostro brillante, con una alegría indescriptible, agitando gloriosamente un trozo de la bandera y contando su detención y los acontecimientos del día.
Eran las 3 de la tarde y él todavía estaba en ayunas. Esta anécdota para mí es fantástica y nos da la idea de lo que era Pier Giorgio, ¿no? Aquellas jornadas gloriosas hicieron de Pier Giorgio la figura de moda. Llovían felicitaciones de todos lados. ¿Eh? Al principio le divertían, después le molestaban, pero cuentan sus amigos que nunca perdió, a pesar de toda esta fama, nunca perdió en nada su sencillez. ¿De dónde nace, de dónde saca la fuerza para todo esto? Uno podría decir de sus dotes naturales, de su forma de ser, sin duda, tenía un natural muy completo, pero saca su fuerza principalmente de la oración. Desde su más tierna infancia, él sigue siendo fiel a las oraciones de la mañana, de la noche, que reza de rodillas, reza el rosario todos los días, rezó el rosario todos los días hasta que murió. Muchos lo vieron rezar el rosario en todos los lugares, en su casa, en el tren, en la cabecera de algún enfermo, de los pobres que visitaba, durante un paseo, en la ciudad, en el campo, en la montaña, en una excursión. Era muy devoto de la Virgen. Además del rosario, Pier Giorgio, digamos, su ascensión espiritual, digamos, estuvo siempre asentada en la piedad, y sobre todo en la piedad eucarística. Él, desde muy chico, adolescente, digamos, su confesor lo invita a que comulgue más frecuentemente durante la semana, y a partir de los 17 años él comienza a comulgar todos los días. Y todos los días comulgó hasta que murió. Tenía como firme propósito la misa diaria, la veía como el centro de su vida. Ni las ocupaciones de los estudios, ni el veraneo en la playa, ni las vacaciones en el campo, ni sus viajes, ni sus excursiones en la montaña, ni los exámenes, fueron un obstáculo para su vida de piedad, también para aprender nosotros. Bien. Un aspecto que tampoco podemos dejar de resaltar de él es la mortificación. Tiene una voluntad de abnegación muy grande. Cuenta un sacerdote, que lo conoció muy de cerca, lo siguiente. Para mí Pier Giorgio es el tipo de energía bien templada. El carácter de roca. Sí, fue todo un carácter. Un día me trajo sus propósitos de ejercicios. Todos ellos se inspiraban en un mismo principio. Energía en la lucha contra sí mismo y contra el ambiente. No se admitía capitulación alguna, y cada derrota era sancionada por duras penitencias para las cuales se esforzaba en obtener mi aprobación. Era muy mortificado, él respetó siempre estrictamente las normas eclesiásticas del ayuno en esa época, que en ese entonces duraba toda la cuaresma, por ejemplo. Y era más meritorio el ayuno que él hacía porque era un tipo corpulento, de gran apetito, y además era el único que ayunaba en su casa. Entonces imagínense, estaba sentado en la cena o en el almuerzo, veía los platos pasar delante de él, y él tenía que poner excusas como no tenía hambre y comer menos para mortificarse. Cuentan que desde que cumplió 21 años se limitó en los días de ayuno a una taza de café solo mezclado con un poco de chocolate. En la cena no tomaba más que sopa y un poco de legumbres. En Cuaresma se ingeniaba, cuando estaba invitado a otro lugar, para dejar pasar sin que lo observasen los platos más apetitosos. Y nunca comía pasteles en la Cuaresma. Gran mortificación para los dulceros. Incluso cuando estaban de excursión, ni siquiera la excursión a la montaña era motivo para abandonar el ayuno. Por ahí algún amigo le decía, bueno, estamos yendo a la montaña, podemos comer. Y él decía, si nosotros que somos de buena salud no ayunamos, ¿quién ayunará? Bien, podemos ver a lo largo de la vida de Pier Giorgio una voluntad de hierro sostenida, obviamente, por la gracia, por la piedad y por su vida espiritual de la que venimos hablando, pero una voluntad de hierro que era característica en él. Cuando tenía bien establecido cuál era el deber, se aferraba a él, cueste lo que costara, era impresionante. El deber está antes que el gusto. Bien, me voy a referir a un pequeño aspecto de su vida más al final, pero lo nombro simplemente para que nos demos cuenta también de la grandeza de alma de él. Y es que fue un incomprendido por su familia toda la vida. Su familia no lo conoció, no conoció nada de lo que hizo, ni de su apostolado, ni de su personalidad. Era un incomprendido, incluso lo prejuzgaban, lo tenían como un tipo de poca disciplina. Y esto lo va a contar su hermana cuando relate los últimos días de su vida, que lo vamos a ver al final de esta charla.
Simplemente digo esto para que uno también observe el sufrimiento interior que esta situación familiar le habrá ocasionado. Escriben una carta a un amigo, y les leo a Pier Giorgio. Mi vida es monótona, pero cada día comprendo un poco más la gracia incomparable de ser católico. Lejos entonces toda melancolía. Solo puede existir en un corazón que haya perdido la fe. Y a alguno que se extrañaba de la alegría constante le decía, estoy contento. El dolor no es la tristeza. La tristeza debe ser desterrada de un alma católica. Está bueno, ¿no? Distinguir entre el dolor, que tendremos siempre a lo largo de nuestra vida, y la tristeza, que no debe existir en un alma católica. Para ir ya culminando la descripción de sus características, de su personalidad, el deporte tuvo siempre sus predilecciones. Era un apasionado por el deporte, por la actividad física. Desde muy joven le apasionó la excursión en bicicleta, el mar, nadar, la equitación, andar en automóvil, pero su gran pasión fue sin duda el alpinismo, una pasión sana, educadora, el escalar y subir montañas. Fue un reconocido alpinista, de hecho hay muchas fotos ahí en internet, capaz que entre las que están viendo mientras transcurre la charla, fotos de él escalando montañas, con trajes de alpinista. Fue un reconocido escalador. Y era una expresión, esta característica de su vida fue una expresión, podríamos decir, también de su vida espiritual, ¿no? De ascender constantemente hasta las más altas cumbres. Su hermana, cuenta lo siguiente, su hermana Luciana dice, lo que él amaba en la montaña era la vida ruda, la preparación de los sacos, las fatigas de la ascensión, los víveres cargados al hombro, el romper la nieve endurecida, la falta de agua, la ausencia de toda comunidad, de toda comodidad, la vida en grupo, el descubrimiento de la montaña. Y sigue diciendo su hermana, en un plano más elevado era la ascesis, la purificación, el silencio, la proximidad de Dios. La montaña era para él una diversión sagrada, nunca un paréntesis en su trato con Dios. Muy interesante. Bien, resta decir algo que ustedes ya lo habrán percibido, el buen humor constante que tenía. Buen humor que utilizaba siempre para arrastrar a todos hacia Dios. Los espíritus y corazones más rebeldes no se resistían a la irradiación de su sonrisa. Y esa sonrisa, ese buen humor, esa personalidad jovial, le valieron tener 1000 amigos y el reconocimiento de sus amigos, ¿no? Y por eso es que todos hablan de una atracción magnética que ejercía sobre todos. Y usted incluso en la foto se los ve haciendo morisquetas entre los amigos. Es decir, era un tipo muy normal, muy alegre, súper, nunca bromas burlándose y yendo contra la caridad. Pero era un personaje total. Es decir, ahí las mismas fotos que deben estar transcurriendo, se los ve haciendo caras, riéndose constantemente. Esas fotos expresan muy bien la personalidad de él. Bueno, y por eso esa personalidad atrajo tanto a tantos amigos y convirtió a tantos. Por ejemplo, termino esta parte ya con una anécdota y ya vamos concluyendo. Cuenta un amigo que un día se encuentran en la calle en Turín y este amigo le ofrece, lo invita a tomar un trago. Entonces Pier Giorgio le dice, dale, vamos, ¿qué te parece si vamos a aquella iglesia? Perdón, ¿qué te parece si vamos a aquel bar? Y le señala una iglesia, sonriendo. Entonces el amigo, que entiende la indirecta, le dice, bueno, vamos. Entonces van, entran a la iglesia, rezan un rato, y cuando están saliendo, Pier Giorgio le dice, ve una alcancía, y le dice, bueno, a vos te toca invitar el primer trago. Entonces el amigo, que sigue entendiendo, deja lo que iba a gastar en el trago, lo pone de limosna. Y Pier Giorgio le dice, bueno, el próximo trago me toca a mí, y pone también su moneda. O sea, eso habla de un montón de virtudes de él, ¿no? Del apostolado, de cómo llevarlo al amigo a rezar, pero llevarlo no de una manera chocante o artificiosa, sino de una manera súper natural, súper amistosa, alegre, entre broma y broma. Entonces, bueno, esta era la personalidad de Pier Giorgio, la alegría que desbordaba y que conquistaba almas para Dios. Termino esta faceta y entramos ya en la última parte. Un cronista de La Estampa, del diario de su padre, lo recuerda de esta manera. Una tarde de otoño, cuando la niebla ponía tristes y húmedas las calles, pasé por la del hospital y vi una sombra que se anunciaba por un canto. Pronto salió de la bruma Pier Giorgio, que iba a visitar a sus pobres. Pasó por la otra acera, pasó rápido, cadencioso, como llevando el compás de su canto. Me detuve, sonrió sin reconocerme.
Yo hubiera podido pensar qué tonto es Pier Giorgio, pero no fue esa mi reacción. Sencillamente me pareció menos fría y menos triste la calle. Todo un símbolo de la vida de él, ¿no? Alegre, y pasó por esta tierra gris, ligero, alegre, cantando. Bien, y termino esta charla, quería terminarla relatando cómo fueron los últimos días de la vida de él, que los transcurrió enfermo gravemente hasta su muerte. Y voy a tomar lo que relata textualmente su hermana Luciana Frassati en un libro que ella escribe, Los días de Pier Giorgio Frassati, en la parte que describe ya su muerte. Y lo voy a leer textualmente de ella porque son palabras cargadas de sentimiento y que nos describen muy bien cómo pasó esas últimas horas muy duras para él. Aclaro de antemano que Pier Giorgio muere enfermo de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que ataca los huesos hasta paralizarlos y las articulaciones y los nervios hasta paralizarlos, hasta lograr una parálisis casi completa. Es una enfermedad súper dolorosa y que incluso llega a paralizar el sistema respiratorio, como le pasó a Pier Giorgio. Entonces imagínense la agonía dolorosísima que tuvo en esos 5 días, 6 días. Y les leo textualmente a su hermana. Mi hermano murió en 6 días, del lunes 29 de junio al 4 de julio de 1925. Ese fue el día en que murió, 4 de julio de 1925, con 24 años de edad. Dice Luciana, esta es la historia reconstruida de sus últimos días. No lo conocíamos. Hoy su nombre está en todos los labios. Ayer no era así. Y puesto que su muerte nos ha curado de nuestra ceguera, quiero recordar esa muerte, en expiación de una falta que se prolongó en la indiferencia hasta las últimas horas de su vida. Muchas veces va a decir su hermana, con mucho dolor, la indiferencia que sufrió Pier Giorgio de parte de su padre, de su madre y de su misma hermana, incluso en los momentos antes de morir. Todo el tiempo restando la importancia a la enfermedad que tenía, él ocultando su enfermedad, llevándolo muy, con mucha paciencia, con mucha entrega, y su hermana lo va a resaltar a esto todo el tiempo. Cuenta, el lunes, día de San Pedro, el día de su santo, se presentó la muerte. No dimos importancia que no se había levantado a la hora acostumbrada, se quedó durmiendo. Después corroboraron que se había quedado durmiendo por los dolores ya físicos que tenía, que había empezado a tener. Pasa el día, visita con su hermana a una prima que había entrado en un noviciado, y por la tarde Pier Giorgio la va a visitar a Luciana, que vivía arriba, ya casada, porque siempre le daba alguna colaboración para sus pobres. Y cuenta Luciana, quedamos unos momentos uno ante el otro, él con algunas liras en la mano y con un rostro muy triste. Me estrechó entre sus brazos. Fue el último beso y la última señal de agradecimiento de mi hermano. Yo no dije más que cosas banales y mi único consuelo, entre tantos remordimientos, es que sola yo pensé un momento en su día. Era el santo de su onomástico, San Pedro. Pasa la noche, nadie se preocupa de cómo pasaba la noche, ya estaba enfermo. El martes tampoco se levanta temprano. Se dedica a visitar a algunos amigos, como despidiéndose, dicen después ellos, y con uno en medio de una conversación que estaban teniendo, le dice, si Dios me llama a él, obedeceré con alegría. En ese momento no entendían muy bien, porque se lo veía bien. Otra característica, en esos días en que todavía podía andar, a pesar de dolores muy fuertes que tenía musculares, siempre se mostró alegre y contento. Pasa todo el martes, terminada la cena, nada dijo de su enfermedad, que le invadía cada vez más. Ni una queja. ¿Por qué? Porque en ese momento la abuela de ellos, que vivía en la casa, estaba muy enferma y a punto de morir también. Entonces él todo el tiempo pensando en la carga que llevaba su madre, especialmente con la enfermedad de la abuela, y él no quería hacer una carga. Y tenía poliomielitis, o sea, estaba quedando paralizado. Es impresionante. Pasa el martes y dice su hermana, perdimos la segunda oportunidad, el martes a la noche, de al menos comprenderle. Miércoles, no pudo levantarse, los dolores de la espalda aumentaban, la fiebre subía. Llegó el doctor y le diagnosticó dolores reumáticos. La alarma fue grande cuando la fiebre quedó unida a los vómitos. Y la madre, fíjense con la dureza que lo trataba, que estaban con la abuela enferma, pero cuando le dicen que Pier Giorgio estaba vomitando y estaba en ese estado, mire lo que le dice la madre, que tome una purga y no complique las cosas en un momento como este.
Y Pier Giorgio, lejos de quejarse, de rezongar, de decir soy un incomprendido, tomó el purgante y se hundió en las mantas con su sufrimiento y cayó. Dice su hermana, ignorábamos todo de su vida, sus pobres, sus adoraciones nocturnas, sus cartas vibrantes, su doloroso amor, del que apenas tenía yo una vaga noticia, el amor por una chica que por la oposición de su madre él había decidido resignar. Ignorábamos lo que era. Así le dejamos poner la cabeza en la almohada y nos retiramos uno a uno. Y sigue contando su hermana, esa noche solo quedó Mariska, la sirvienta alemana, que dejando sus ocupaciones le hizo compañía. Una extraña en lugar de nosotros. Con ella pasó Pier Giorgio sus últimas horas y con ella tuvo sus últimas conversaciones que debieran haber sido con nosotros. Cuando supo que en la habitación contigua, donde estaba la abuela, empezaba a morir y entraba en agonía, de hecho la abuela va a morir esa noche, penosamente, casi arrastrándose de su habitación, sale Pier Giorgio, casi paralizado en gran parte del cuerpo, a rezar por su abuela que estaba muriendo. Y así fue y vino toda la noche, fíjense la caridad, ¿no? Para visitar a su abuela estando al lado. Cuentan que también 3 veces en el pasillo cayó por la parálisis y 3 veces se tuvo que levantar solo porque nadie sabía que estaba enfermo y nadie le dio bolilla. Así pasó el miércoles. Llegó el jueves, llegamos a la noche del jueves, la abuela había fallecido, el cortejo fúnebre partía para el cementerio de la familia, y la madre, porque estaba muy cansada, decide quedarse en la casa. Y ese es el momento en que la madre recién toma contacto, estamos a jueves, esto empezó el lunes, recién toma un contacto más fuerte con su hijo. Dice su hermana, me porté peor, dice, porque sin estar fatigada, acepté que le acompañase esa noche un primo nuestro, en vez de quedarme yo con él. El primo después va a contar que quedó impresionado porque Pier Giorgio, por la parálisis, se movía casi como un maniquí, no podía articular movimiento. Imagínense el dolor que eso ocasiona, ¿no? Y llegamos al viernes, muy temprano, la madre se queda en la casa y ahí la madre, como les decía recién, se acuesta con él y ya no se fue de su lado. Dice Luciana, mamá volvió, se sentó muda a la cabecera y no lo dejó ya porque Pier Giorgio la retuvo con los dulces lazos de sus palabras y de su cariño. Hablaron de muchas cosas, grandes y pequeñas. Durante unos instantes volvieron a vivir juntos sus esperanzas y sus dolores. Pobre mamá, dijo él, y ahora te causo yo esta pena. Fíjense, él siempre pensando en los demás. En ese momento cuenta su hermana que llega el médico sonriente, contando alguna anécdota, porque el médico también era excursionista, le gustaba escalar, y lo empieza a revisar. Y en ese momento cambió completamente el semblante del médico. Lo empieza a revisar, lo empieza a interrogar, le dice que se levante, Pier Giorgio ya no podía moverse, y ahí su madre recién comprendió que su hijo se moría. Llaman a un sacerdote para que le dé la comunión, para que lo confiese y le dé la comunión. Llaman a especialistas, recuerden que la familia era de buena posición, llaman a un conjunto de especialistas y le confirman el diagnóstico. Se trataba de una forma aguda de poliomielitis, como les decía, una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula espinal y que provoca una atrofia muscular y la parálisis, dolorosísima. Una enfermedad terrible que en pocos días acaba con los temperamentos más rudos. Fíjense que en el medio de toda esta enfermedad, Pier Giorgio se da cuenta que era viernes. Ya estaba casi en las últimas. Pier Giorgio va a morir el sábado. Y se acuerda que era viernes y era el día consagrado a sus pobres. Uno podría decir estaba más que excusado. Sin embargo, se preocupa y le da a su hermano una serie de instrucciones, le señala 2 trajes que él tenía para dar, para llevarle a unos pobres determinados, hace una nota con el poco movimiento que le queda en la mano para uno de esos pobres, les pide que lleven unas inyecciones y unas recetas que tenían que llevar para otro. O sea, hasta el último momento preocupado del deber y de la caridad. O sea, impresionante. Fíjense lo que dice Luciano. Estaba moribundo y aún así conseguía sonreír. Pasó el día tratando de consolar a su padre y a su madre. Con una mirada que nos hacía llorar, daba las gracias a los médicos y a cualquiera que se acercase para ayudarle. Pensar en los demás siempre es grande, pero pensar en ellos cuando se está agonizando es heroico. Y eso hizo Pier Giorgio a ejemplo de Cristo, ¿no? Que estando en la cruz
se preocupó más por su madre, por los verdugos, por el buen ladrón. El mal avanzaba, tenía un gran deseo de dormir, tenía mucho dolor, pide morfina, el médico ve imprudente esto y no le dan, y no pidió más nada. Así llega la noche del viernes, le pide a una hermana, a una monja que estaba de enfermera, le pide que le ayude a hacer la señal de la cruz porque tiene el brazo paralizado y se pone a rezar en silencio. Llega el sábado, llega la tarde del sábado y cuenta a su hermana. Una vida que no había durado más que 24 años, llena de obras magnánimas y secretas, resumida toda en la agonía de estos 6 días, se acababa ante nuestros ojos, desgarrados, pero inconscientes. Habíamos ignorado su sorprendente personalidad y la llama que le devoraba. No nos habíamos preocupado jamás de saber cuál era su labor y cuál su campo de acción. En la víspera de su muerte no sabíamos que cuando había llegado tarde a comer en esas ocasiones, era porque había dado todo su dinero a un pobre o su americana, su chaqueta, a otro. Y termina su hermana. Daban las 7 en el reloj, las 7. Fuera de su habitación se oyó un golpe de viento que pasaba por el corredor. Mamá sostenía la cabeza del moribundo. Alguien le pronunciaba la oración jaculatoria: Jesús, José y María, que yo expire en paz en vuestra santa compañía. Arrodillada junto a su lecho, con el rosario que él me había dado en mi mano puesta entre las suyas, sentí una suprema angustia, una última despedida. Había muerto. En la cámara mortuoria reina una paz supraterrena. Ni gritos, ni desesperación, ni sollozos en alta voz. Todos están de rodillas, en silencio, con los ojos fijos en él, siguiendo a su hermosa alma que va al encuentro del jefe, como él le llamaba en la Acción Católica, el jefe, o como él le llamaba en los grupos en los que participaba. Siguiendo su hermosa alma que va al encuentro del jefe, ¿no? Con su sencillez habitual, con la sencillez de un amigo que va en busca del amigo de siempre. Y así murió Pier Giorgio, un sábado 4 de julio de 1925. El lunes relatan sus amigos y su hermana que ante el pórtico de la iglesia La Crocetta en Turín, una gran multitud se agolpa, una gran multitud espera. En esa multitud, que aparece ahí en algunas de las fotos, se encuentran mezclados burgueses y obreros, damas de la aristocracia y mujeres del pueblo, estudiantes de la universidad y ancianos del hospicio. Una gran multitud espera en la puerta de la iglesia. De súbito, una agitación. Luego un enorme silencio. Ante la explanada aparece un grupo de 8 vigorosos jóvenes llevando a hombros un compacto féretro. La emoción está presente en sus rostros. Una llama de orgullo vibra, sin embargo, en sus miradas. Eran los amigos de Pier Giorgio. Como si sus robustos hombros pasearan triunfalmente el relicario de un santo. Juan Pablo II, un tiempo antes de la beatificación de Frassati, nos dice de él, y con esto terminamos. Basta con echar una mirada, incluso breve, a la vida de Pier Giorgio Frassati, consumida en apenas 24 años, para comprender de qué modo supo responder a Jesucristo. Fue la respuesta de un joven moderno, sensibilizado por los problemas de la cultura, de los deportes, con los temas sociales, con los verdaderos valores de la vida, y al mismo tiempo de un hombre profundamente creyente, alimentado por el mensaje evangélico, de carácter firme y coherente, apasionado por servir a los hermanos y con una ardiente caridad que lo llevaba, según un orden de prioridad absoluta, a estar junto a los pobres y a los enfermos. Y termina el Papa. El cristianismo es alegría, y Pier Giorgio poseía una alegría fascinadora. Así que bueno, nada más, eso es todo.